En una ocasión, Jesús contó una pequeña parábola acerca del Evangelio. En Mateo 13, versículo 44 encontramos: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En pocas palabras, Jesús está describiendo el valor incomprensible e incomparable que tiene el Evangelio y la reacción que tienen aquellos que lo encuentran y lo aprecian de todo corazón. Para comprender un poco mejor esta escena, tenemos que remontarnos al pasado. Las personas que tenían campos usualmente escondían sus riquezas en ese campo, abriendo hoyos en la tierra y enterrando todas sus riquezas. Los gobiernos eran cambiantes, había muchos impuestos que eran muy elevados y sobre todo había bastantes robos. Así que la manera más eficaz de poder guardar estas riquezas era escondiéndolas. Por eso muchos enterraban sus objetos, joyas o artículos de gran valor. En muchas ocasiones los dueños morían, eran exiliados, arrestados o llevados lejos, y ese tesoro quedaba escondido por mucho tiempo, hasta que alguien en esa búsqueda, que muchas veces era sin querer, lo encontraba y entonces podía recobrar el valor que tenía ese objeto. En la parábola se nos cuenta la historia de un hombre que alquila un campo para poder trabajarlo. Y cuando lo está arando, encuentra este tesoro de gran valor. Al notar el valor que tiene este tesoro, decide esconderlo nuevamente. Regresa a su casa y vende todo lo que tiene para poder comprar ese campo. ¿Cuánto valor tendría ese tesoro que estuvo dispuesto a vender todo lo que tenía? Estoy seguro de que sus vecinos pensaron que estaba loco, porque él vendería todas sus cosas para comprar un simple campo. A los ojos de las personas que lo rodeaban, el campo no tenía nada de especial. No valía la pena quedarse sin nada por comprar ese terreno. Esta historia, aunque parece sencilla, tiene un gran mensaje. Jesús quiere que le demos la importancia que el Evangelio se merece y sobre todo nos quiere enseñar cómo debemos reaccionar cuando recibimos ese gran mensaje. Con esta parábola vamos a aprender muchos puntos importantes, principalmente el verdadero valor del Evangelio. ¿Por qué hay muchas personas que no reconocen el valor o no le dan la importancia que merece? Y sobre todo, ¿por qué hay muchas personas que, estando a la par o tan cerca del Evangelio, no logran conseguirlo? Hablaremos de cómo encontrar y cómo recibir ese gran tesoro escondido. El tesoro que menciona la parábola es el Evangelio. No lo menciona como un conjunto de doctrinas religiosas, ni como tradiciones espirituales que hay que seguir porque sí. Es más bien la revelación del amor de Dios para salvar a la humanidad. El plan de redención que se ejecutó hace mucho tiempo, pero que sigue teniendo repercusiones en la actualidad. El baúl de este tesoro está lleno de riquezas, como la transformación del carácter, el perdón de los pecados, la vida eterna y la relación con Dios. Estas riquezas son cosas que ninguna cantidad de dinero en el mundo pueden comprar. Por eso son tan invaluables y valen la pena. Sin embargo, el Evangelio se presenta en esta parábola como algo escondido. Esto no significa que Dios quiera ocultar la salvación y la verdad de las personas. Tampoco quiere decir que hay personas a las que Dios no quiere salvar o no quiere darle este plan de salvación. Es más bien centrado en el espectador, en cómo, a pesar de que el tesoro está ahí, son pocas las personas que en verdad lo aprecian, son pocas las personas que le dan el reconocimiento que se merece.
Estoy seguro de que muchas personas pasaban al lado del campo de la parábola de Jesús, pero no todos encontraron el tesoro. De la misma forma, hay muchas personas que están muy cerca de este evangelio, conocen las historias bíblicas, han escuchado versículos bíblicos también, asisten a servicios religiosos y aparentemente tienen una religión. Sin embargo, no han conocido del todo el evangelio. Estando tan cerca, no pueden encontrar la belleza del evangelio. En esta bella parábola de Jesús, el campo representa las Escrituras. La Biblia, la santa palabra de Dios, es el lugar donde hallamos escondido el Evangelio. Tenemos la Biblia a nuestro alcance, así como esta persona tenía el campo a su disposición, pero es necesario ararlo para poder encontrar la verdad. La Biblia puede parecer un libro común. Es como un libro más para aquel que lo lee superficialmente. Está lleno de historias antiguas, de leyes, profecías y cosas que a la mayoría de las personas no les llama la atención. Sin embargo, entre sus páginas encontramos el mayor regalo que el cielo le ha regalado a la humanidad. Si tan solo tomáramos el tiempo de leerlo y no lo viéramos como algo simple o como un libro más, encontraríamos en ella las verdades que necesitamos para nuestra salvación y nuestra vida eterna con Jesucristo. Solo aquellas personas que toman el tiempo de arar el campo, es decir, escudriñar las Escrituras, leer todos los días y buscar verdaderamente a Dios, son las personas que van a encontrar este tesoro. Poco a poco van a conocer el carácter de Dios. El plan de salvación se revela ante sus ojos cuando comienzan a leer lo que Dios dejó escrito para ellos, y así conocerán el sacrificio de Jesús, que es este gran tesoro que hemos de encontrar en la Biblia. Pero todas las personas que se acercan a las Escrituras con orgullo o con indiferencia pueden pasar por alto este gran tesoro. El tesoro sigue ahí, está a la vista, lo tenemos en nuestras manos y solo es de leerlo. Sin embargo, puede pasar por alto si no tenemos la necesidad o el deseo de abrir nuestros ojos a la verdad que nos enseña la palabra de Dios. Se dice que los tesoros del Evangelio están escondidos. Aquellos que son sabios en su propia estima, los que están hinchados por la enseñanza de la vana filosofía, no perciben la hermosura, el poder y el misterio del plan de la redención. Muchos tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen intelecto, pero no disciernen el tesoro escondido. El mayor obstáculo que enfrenta el Evangelio en la actualidad, el mayor problema que tiene ese tesoro escondido, es el propio ser humano. Nuestro orgullo, la forma en la que sentimos que somos autosuficientes o que somos superiores intelectualmente, a veces nos frena, evita que busquemos las cosas y las verdades de la Biblia porque creemos que no lo necesitamos. Si supiéramos que nuestra falta es mucho mayor de la que nos damos cuenta, correríamos a leer las Escrituras. Cuando Jesús caminó por esta tierra, había muchísimos líderes judíos que conocían mucho las Escrituras. Ellos se enfocaban en estudiar todos los días, entendían las profecías, conocían todas las tradiciones y sabían cada letra de esas escrituras que tenían. Sin embargo, ese conocimiento no fue suficiente, porque cuando tuvieron al Mesías enfrente, no supieron reconocer, no supieron atar esos cabos que habían leído en la palabra de Dios. El problema que ellos enfrentaban no era la falta de información, ya que Dios se había encargado en darles toda la información posible. Les hablaba constantemente desde el pasado para que ellos supieran lo que habría de venir. Sin embargo, la actitud de sus corazones fue el problema principal. A veces la superioridad intelectual, creer que nuestra manera de ver las cosas es la forma correcta, puede cerrar las ventanas del corazón, puede cubrir nuestros ojos a la verdad y alejarnos de ese gran evangelio. El evangelio es la mejor noticia que podemos escuchar. Sin embargo, tiene un mensaje que apela directamente a nuestro corazón, que va en contra de nuestro orgullo humano, que va en contra de lo que queremos hacer, que va en contra del yo. Solo las personas que con humildad reconozcan su necesidad de salvación van a poder encontrar el verdadero valor del evangelio. Al final, este evangelio lo que nos muestra es que somos pecadores, que lo que merecemos es la muerte,
y aún así Cristo dio su vida por nosotros para que nosotros no debamos morir. Sin embargo, si no reconocemos que somos culpables de este pecado, entonces, ¿de qué nos sirve aceptar el Evangelio? Simplemente pensamos que no necesitamos ningún tipo de salvación, y por lo tanto, un Salvador no es necesario tampoco. El pueblo judío tenía una gran ventaja a comparación de los pueblos que lo rodeaban. Ellos tenían la palabra de Dios. Las escrituras vivían en medio de ellos, los rodeaban en cada una de las acciones de su día. Tenían labores de repetir estos mensajes a sus hijos. Podían recordar los bienes y las cosas que Dios ha hecho por ellos todos los días por medio de sus cultos diarios. ¡Qué gran beneficio! Lastimosamente, el paso del tiempo hizo que el mensaje que Dios le había dado a su pueblo quedara en un segundo plano. Los judíos se centraron más en los cultos, en los rituales y en las tradiciones que tenían que en el verdadero propósito que había detrás de ellas. Cada día se volvió una rutina. Hacían los cultos de adoración y buscaban a Dios, pero como una costumbre, no como una necesidad verdadera. Entonces se introdujeron en ellos diferentes costumbres de otros países que los rodeaban y comenzaron a hacer las cosas solo porque había que hacerlas o porque ellos querían. Pero en realidad no estaban encontrando el tesoro, simplemente estaban medio arando el campo. Pero cuando Cristo vino para cumplir y poder representar todo lo que las Escrituras habían dicho de Él, muchos no lo reconocieron. Sus mentes estaban más centradas en las tradiciones que en el símbolo que esas tradiciones representaban. En vez de enfocarse en Cristo, se enfocaron en lo que decían de Cristo. En vez de enfocarse en la misión del maestro, se enfocaron en que algún día vendría un maestro, perdiendo por completo de vista el tesoro a pesar de tenerlo enfrente. Es como si en ese campo les hubieran dado las coordenadas exactas de dónde estaría escondido el tesoro, y ellos decidieron cavar en otro lado. No tiene ningún tipo de sentido, y aún así, Cristo fue rechazado por muchos judíos. Esto nos deja muy claro que incluso las personas que dicen ser religiosas y las personas que están enfocadas en la iglesia pueden estar pasando por alto el verdadero evangelio que la Biblia nos enseña. Si nos dejamos guiar por las tradiciones o por hacerlo de costumbre, vamos a perder de vista a Jesús. Es tan importante notar que nosotros vamos por el mismo camino. Es muy fácil juzgar a los judíos. Sin embargo, en nuestra vida, en nuestro día a día, preferimos las tradiciones y las cosas que el yo quiere antes que lo que Cristo pone en nosotros. Nosotros teniendo el mensaje, teniendo el tesoro enfrente de nosotros, preferimos seguir arando el campo normal, sin vender todo lo que tenemos para comprar ese gran tesoro. Un hombre podría pasar por el lugar donde había sido escondido el tesoro. Estando en una horrible necesidad, podría sentarse a descansar al pie de un árbol, no sabiendo nada de las riquezas escondidas entre sus raíces. Tal ocurrió con los judíos. ¿Cuál auro tesoro? La verdad había sido confiada al pueblo hebreo. El sistema del culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instruido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y los símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaban todos los símbolos. Tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. La significación espiritual de los sagrados escritos se perdió. El lugar donde estaba atesorado todo el conocimiento les estaba abierto, pero no lo sabían. En el pasado, Dios habló a sus profetas con un mensaje muy importante. Describió a una persona, a alguien en específico que daría su vida por nosotros, a el Mesías. Y cuando Jesús nació, dio muchas señales de que Él era el Cristo. Él era ungido, Él era separado para este propósito. Sus enseñanzas, sus milagros, su forma de actuar y todo lo que hacía mostraba a los que lo rodeaban su misión divina. Él era el cumplimiento de todas las profecías que hablaban del Mesías. Sin embargo, hay una gran diferencia entre saber que Cristo es el Mesías y aceptarlo verdaderamente como nuestro propio Mesías.
El aceptar a Cristo como Salvador y Mesías implica un cambio verdadero. No podemos decir que aceptamos a Cristo y seguir viviendo como vivíamos antes. Es necesario dejar de lado nuestro orgullo, nuestras pasiones mundanales, todo aquello que nos aleja de Cristo y nos acerca más al pecado. Si no hay un cambio verdadero, ¿con qué cara podemos decir que hemos aceptado a Cristo como Salvador? Es como decirle que lo aceptamos como el perdonador de nuestros pecados, pero que seguiremos pecando porque es lo que más nos gusta hacer. Muchos líderes religiosos temían precisamente eso. Cuando Jesús hablaba y muchas personas lo aceptaban, estas personas tenían que vivir un cambio que los líderes religiosos no estaban dispuestos a hacer. Es por eso que en la actualidad también es muy complicado aceptar a Jesús, porque queremos ser salvos, queremos ir al cielo, pero no estamos dispuestos a sacrificar lo nuestro, a dejar morir el yo para que Cristo pueda vivir en nosotros, para que exista verdaderamente esa transformación. Qué lástima haber tenido al Rey del Universo en persona, hablándoles con tanto amor y rechazar ese gran tesoro que el cielo les había mandado. Y es que muchas de las personas, en especial los líderes de las iglesias, prefirieron quedarse con el estatus que tenían. Prefirieron no perder ese poder que tenían en la iglesia y esa influencia que tenían en el pueblo, con tal de permanecer con una vida tranquila. Porque muchas de las personas que decidieron seguir a Jesús, en especial sus discípulos, vivieron vidas completamente diferentes, completamente perturbadas, porque vivían en constante persecución. Sin embargo, su vida eterna ya estaba asegurada, y eso vale muchísimo más. Ese es el mensaje de la parábola del tesoro. Lastimosamente, en la actualidad ocurre algo similar. Las multitudes están buscando los tesoros del mundo, el dinero, la fama, las riquezas, el reconocimiento y los placeres de la vida. Los ojos están puestos en lo que el mundo tiene para ofrecer, en lugar de enfocarnos en lo que el cielo está ofreciéndonos también. Estamos tan atados al mundo que nos hemos vuelto personas naturales, que se fijan más en lo que podemos ver y sentir que en lo espiritual, que al final es lo que más importancia tiene. Le damos más valor a aquellas cosas que tenemos y poseemos, a aquellas riquezas que podemos alcanzar, a las cosas que podemos ver, tocar y sentir, que al mismísimo Evangelio. Y a la hora de estar tan centrados en este mundo, el Evangelio pierde su importancia por completo en nuestra vida. La Biblia describe perfectamente esta condición, diciendo que las personas naturales no pueden entender las cosas espirituales porque se le hacen locas o incomprensibles. Las personas espirituales pueden entender los mensajes espirituales. Además, las Escrituras nos dicen que el enemigo ha cegado los ojos de las personas para que aún teniendo el mensaje enfrente no lo puedan ver. Y nosotros, en lugar de combatir al enemigo y tratar de alejarnos de esas cosas que nos dejan ciegos, nos unimos más a él. Cada día realizamos prácticas que nos alejan del camino correcto, que nos acercan más a las cosas que están mal. Y lo peor es que sabemos que están mal, pero son cosas que a nosotros nos gustan. Entonces le estamos dando más valor a un simple campo que al tesoro que se encuentra en él. Muchas veces pasamos enfrente de este campo con el tesoro a la vista y simplemente lo ignoramos por la ceguera espiritual que tenemos en la actualidad. Dios no esconde su verdad a los hombres. Por su propia conducta, ellos la oscurecen para sí mismos. Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio decidido en sus vidas. Ellos vieron que si recibían a Cristo, debían abandonar sus máximas y tradiciones favoritas, y sus prácticas egoístas e impías. Exigía un sacrificio el recibir la verdad invariable y eterna. Por lo tanto, no admitieron la más concluyente evidencia que Dios pudo dar a fin de establecer la fe en Cristo. Profesaban creer en las Escrituras del Viejo Testamento, y sin embargo, rehusaron aceptar el testimonio que contenían con respecto a la vida y el carácter de Cristo. Temían ser convencidos, no fuera que se convirtieran y se vieran impelidos a abandonar sus opiniones preconcebidas. El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieran conceder.
Se me hace bastante interesante que el hombre de esta parábola encuentre el tesoro y con verlo un poco, con solamente apreciarlo por unos segundos o minutos, entiende el verdadero valor que este tesoro tiene. No se sienta a reflexionar o lo deja desenterrado y se pone a trabajar. En ese mismo instante deja todo lo que estaba haciendo, esconde el tesoro nuevamente, deja todo lo que tiene y lo compra, porque entiende que este tesoro vale mucho más que todo lo que él puede tener. Es tan importante que nosotros tengamos esa misma mentalidad. Este hombre entendió que todo lo que él poseía ya no tenía el mismo valor. Posiblemente todo lo que él tenía era de valor inimaginable, porque era todo lo que poseía. Sin embargo, al compararlo con el tesoro, era como basura. Entendió que todo lo que tenía en este mundo no se comparaba con ese tesoro que estaba encontrando. Entendió que ningún sacrificio era tan grande para poder obtener ese regalo, para poder quedarse con ese gran tesoro. Si tan solo tuviéramos esa misma mentalidad, entenderíamos que no hay ningún sacrificio que nosotros podamos hacer que se compare con la eternidad en el reino de los cielos. Cristo mismo fue el mayor sacrificio del mundo. Cristo mismo se sacrificó por nuestra vida. Justamente con esto, ya no hay nada más que podamos comparar que valga la pena más que la salvación. Qué bonito sería que al conocer realmente el Evangelio, todas las cosas de nuestra vida cambiaran. Que la relación con Dios sea nuestra prioridad. Que leer su palabra y conocer su amor por medio de las Escrituras sea lo que nos motive a trabajar todos los días por su obra. Que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de Dios. Imagina qué bonito sería que los placeres del mundo ya no tengan sentido para nosotros. Que al conocer el Evangelio entendamos que todo lo que podemos tener en esta tierra no vale nada si lo comparamos con el tesoro que hemos encontrado. Qué bonito sería que pudiéramos darle el valor que el Evangelio se merece. Es una lección muy complicada y muy difícil de aceptar, pero si tan solo entendiéramos que las riquezas de este mundo no se comparan con las riquezas venideras, si tan solo entendiéramos que los placeres que el mundo nos ofrece no se comparan en nada con el amor que Dios nos da, entonces dejaríamos todo en esta tierra para unirnos con Cristo. Es bastante complicado porque muchas cosas espirituales no las podemos ver y sentir, y a veces el proceso es tan largo que no vemos cambios o no vemos opciones de salida a nuestros problemas. Sin embargo, preferimos muchas veces unos 80, 70, 90 años en esta tierra a una eternidad en el reino de los cielos, donde todo es perfecto, donde no habrá más daños ni dolor, donde podremos morar con aquel que nos creó, nos redimió, nos salvó y pronto vendrá por nosotros. La parábola del tesoro escondido no es solo una historia, es una invitación personal. Aquel hombre que encontró el tesoro en el campo no lo dudó ni un segundo, no se sentó para tomar una decisión, él sabía lo que tenía más valor, y no decidió quedarse con algunas de sus pertenencias, con algunas cosas que les recordaran aquella vieja riqueza. Él decidió venderlo todo, porque no valía la pena quedarse con nada a comparación de este gran tesoro. Hoy, cada uno de nosotros debe preguntarse sinceramente, ¿estoy dispuesto a dejarlo todo por el Evangelio? Y cuando digo todo, es literalmente todo. No puede quedar ni un poco de ese pecado en nuestro corazón. Si no, con el tiempo será más pecado, crecerá nuevamente como hemos hablado en otras lecciones. Así que, ¿estás dispuesto a dejarlo todo de verdad? ¿Estoy valorando verdaderamente las verdades que encuentro en la palabra de Dios? ¿O para mí es como un campo simple y vacío en el que no puedo encontrar nada? Pensemos en cuáles son aquellas cosas que nos están cegando en la actualidad. ¿Cuáles son las tradiciones, las costumbres y los placeres que el mundo nos ofrece que nos ciegan, que nos tapan la vista y hacen que no podamos ver la realidad, que no podamos ver la verdad en la Biblia? ¿Qué cambios voy a realizar para que el Evangelio pueda llegar a ser una verdad visible y poderosa en mi vida cotidiana? Nuevamente te recuerdo que la parábola del tesoro escondido nos recuerda que el Evangelio es lo que más valor tiene en nuestra vida, o al menos es lo que más valor debería tener. Que no hay nada en este mundo que se compare con las grandes cosas que Cristo nos ofrece por medio de su sangre. Es una lástima que este tesoro no siempre sea reconocido.
Puede estar enfrente de nuestros ojos. Podemos tenerlo también en nuestras manos y aún así no recibirlo. Lo que pasa es que nuestro corazón está cerrado. Por eso Cristo toca la puerta de nuestro corazón para poder recibir ese tesoro. ¿Estamos dispuestos a aceptarlo o preferimos rechazar el mejor tesoro del mundo? El hombre de esta parábola entendió algo sumamente importante. Cuando encontramos un tesoro verdadero, todo lo demás pierde su significado. Lo demás no tiene importancia, y lo mismo debería pasarnos con el Evangelio. Hoy presentamos este Evangelio para que tú lo puedas entender, pero sobre todo para que entiendas que no es una simple lección, que no estamos hablando aquí simplemente para llenar espacios, sino para que entiendas que en este campo, en la palabra de Dios, encontramos el tesoro que puede cambiar tu vida, que puede transformar tu carácter y que puede ofrecerte algo que el mundo no te puede ofrecer, algo que ningún ser humano podrá darte jamás: el amor, la paz de Dios y sobre todo, una vida eterna junto a tu Creador. El mayor tesoro de toda la historia no está enterrado en este mundo. Está escondido en las páginas de nuestras Biblias. Lo tenemos a nuestra disposición y está esperando a que cada uno de nosotros tome la decisión. ¿Vas a escoger entonces buscar y recibir ese tesoro? Dios está dispuesto a darte la salvación. Está dispuesto a darte una mansión en el cielo, si tan solo dejamos todo atrás. Así que, a pesar de que otras personas nos llamen locos, tenemos la oportunidad hoy de hacer un cambio. Decide recibir el mensaje, el gran tesoro escondido.